Hay cosas que uno encuentra de alguna forma como apasionantes por la forma como se desarrollan, por la forma como te lo muestran. Y esta es una de esas. Me encanta la fórmula para hacer un auto-join, un join a mí mismo. El self-join va a ser así, un join a mí mismo. Y eso, ¿qué elemento particular tiene? Pues que es muy interesante porque no utilizas más tablas, sino utilizas una tabla y sobre esa misma haces el join. ¿Cómo así? Sí, tú haces que una tabla se comporte como otra tabla distinta. Y puedes hacer una consulta. Pero no me suena, porque eso es así. Me estaría yo preguntando. Diría, bueno, piensa en lo siguiente. Tú tienes una tabla que es Employees, donde tienes la información de tus empleados, ¿cierto? Y en esa misma tabla tienes la tabla de los, es decir, en esa misma tabla pues están relacionados los jefes de los empleados. Entonces a mí se me ocurre, por ejemplo, hacer una consulta que me muestre los jefes de los empleados. ¿Eso qué querría decir? Que tengo que hacer una consulta a la misma tabla de manera distinta. Entonces mira que yo puedo tener employees como una especie de perfil y employees como otra especie de perfil. Esta es employees como si yo fuera un trabajador, pero estas employees como si yo fuera el jefe. Y entonces esto suena muy interesante, porque no tengo que hacer más tablas, sino sobre la misma tabla hago la consulta, traigo la información y me arroja un valor gigante. Eso es lo que quiero hacer acá, encontrar los jefes de los empleados. Pero hay empleados que también son jefes. Entonces, ese es como el elemento ahí clave. Entonces, esto era lo que yo quería que aprendieras. ¿Cómo podemos hacer un self-join sobre la misma tabla? Entonces, ¿qué necesito? Pues que la tabla se comporte de manera distinta. ¿Cómo lo hago? Con alias de columna. Para eso te expliqué que era un alias. Y acá el alias funciona de perfección, a la perfección, porque el alias me permite manejar la tabla como si fuera el trabajador, pero la tabla como si fuera jefe totalmente distinto. Y eso es lo que vas a ver en la siguiente consulta. Aquí la tienes. Mira, entonces tenemos un ejercicio en donde estoy consultando la tabla employees y la llamo worker. Le pongo un alias. Y la estoy uniendo a la tabla employees y la uno por el jefe, manager. Es decir, que esa tabla se me comporta como manager y la otra como worker. Entonces le digo worker last name, es decir, tráigame el apellido del empleado, ¿cierto? Tráigame, acá le coloco manager last name, tráigame el apellido del jefe. Y hago un on y en el on le digo, pues, que traiga el Worker Management ID y en el igual le llamo como si fuese la otra tabla, mira, Manager, Employee ID y entonces hago esa unión. Es el mismo campo, pero se comporta de forma distinta. Y entonces, pues yo lo que voy a tener como resultado es que me trae los empleados y los jefes. Pues lo está haciendo sobre la misma tabla. Miremos a ver si esto nos corriera. Si esto funcionara, si yo voy y lo corro en SQL, si de pronto nos funciona. Entonces los invito a que lo peguemos acá y miremos específicamente qué hay ahí. Entonces miremos que no te lo haya cambiado, que siga siendo el mismo, que esto de alguna manera no te haya variado el ejercicio. Entonces mira, ahí te lo traigo. Si es que está el mismo worker y manager. ¿Viste? Y entonces esperamos que nos lo traiga. No la he corrido. Eso que está ahí es de una consulta anterior. Vamos ahora sí a correrla. La corrí y corrió, mire, funciona. Si la haces en tu casa te va a correr perfectamente. Lo que te estoy mostrando te corre en tu equipo. Bien, ahora miremos la información que nos trajo. Mira, nos dice que el jefe de Base es Cam Brown, el de Blond es Cam Brown, el de Hunon es de Han, el de Andy es Erasurix. Perfecto, me entrega los empleados y sus jefes. Una consulta que nos hubiera de pronto complicado mucho, pero aquí la logramos de forma fácil.
ya sabes para qué sirven los self join y ya sabes cuándo los puedes usar. Turn down for what?